Aprendo en casa. Muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con la sesión número 2 del día jueves. Había quedado pendiente un poco esto, por una cuestión de tiempo no lo he avanzado, pero bueno, ya tenemos algunas cosas para poder entregarles. ¿Está bien? Vamos a ver. Estamos en la página 74 del cuaderno de trabajo de matemáticas, resolvamos 1. Y ahí tenemos dos situaciones que tenemos que contestar. La primera situación hace referencia a un docente de matemática que informa que en una de sus clases que la nota que más estudiantes han obtenido en la prueba ha sido de 14. Si quisiéramos interpretar los datos estadísticamente, podríamos decir que la nota expresada por el docente es el promedio, la media, la mediana o la moda. A ver, esta situación significativa es sencilla de resolver porque ustedes también creo que están pensando en la misma noción que yo, pues, ¿no? Hay un dato fundamental que está apareciendo allí que me dice, la nota que más estudiantes obtuvieron en la prueba fue 14. Entonces, yo, tú y todos nosotros creo que vamos a entender que es la nota que más se ha repetido. Entonces, cuando ustedes tienen un dato dentro de una estructura de datos que se repite más, entonces esa es la que vamos a conceptualizarlo como moda. Y ahí dice claramente, la calificación que más se ha repetido fue 14, y eso hace referencia al concepto de moda. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 1 es que la nota expresada por la docente representa la moda. Entonces marcaríamos la clave D. En la pregunta número 2 dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. La media es siempre menor que la moda. 2. Si ordenamos los datos, siempre encontraremos en el centro la moda. 3. Puede haber más de una moda en un grupo de datos. A ver, podemos evaluar las veracidades de estas proposiciones viendo ejemplos, ¿no? Si vemos que un ejemplo no calza dentro de esa estructura, entonces podemos decir que toda esa proposición es falsa. Basta que nosotros encontremos solamente un ejemplo que no cumpla con esa condición, lo que algunos llaman el famoso contraejemplo, entonces toda esa proposición será falsa. De todo lo contrario, si no encontramos un ejemplo, entonces podría ser verdadero o es verdadera. A ver, comenzamos. Veamos un ejemplo con los elementos que están establecidos de esta manera. 5 datos, 2, 2, 3, 5 y 8. Y vemos que estos datos, de acuerdo, yo los puedo, como se dice, ¿no? Hallar o calcular sus medidas de tendencia central. Por ejemplo, algo que quería calcular en este momento vendría a ser la media. Y si nosotros queremos calcular la media, calcularíamos la suma de los 5 valores y lo dividiríamos por la cantidad de valores que viene a ser 5. Obviamente, si tú sumas 2 más 2 me queda 4, más 3, 7, más 5 sería 12, más 8, 20, y 20 lo divido por 5, me va a quedar como resultado 4. Quiere decir que la media aritmética de estos 5 resultados tiene que ser igual a 4. Ahora, vamos a calcular la moda. Pero creo que la moda está ante nuestros ojos, ¿no? La moda viene a ser 2, porque es el dato que más se repite. El 2 se repite 2 veces. Y listo. Entonces, puedo comparar la media con la moda. ¿De acuerdo? Y acá me dice la proposición 1, la media es siempre menor que la moda. La media nos ha salido 4 y la moda nos ha salido 2. Pregunta, ¿será correcto afirmar que la media que vale 4 es menor que la moda que viene a ser 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será correcto o no será correcto? Creo que no, ¿cierto? Entonces, esta proposición es falsa. Eso hace indicar que la proposición 1, la media es siempre menor que la moda, falso. Porque ya encontramos un ejemplo que contradice esa proposición. Un contraejemplo se llama eso. Vamos con la siguiente. 2. La mediana, bueno, en este caso la mediana es el término que está al medio, no siempre y cuando la cantidad de datos sea impar. En este caso la mediana viene a ser 3. Ahora, pero dice, si ordenamos los datos, siempre encontraremos en el centro la moda. Chicos, en el centro está la mediana. Y en este caso la moda salió 2. Y la moda no está en el medio. Entonces, el dato que siempre tiene que estar al medio cuando la cantidad de datos es impar, ese dato tiene que ser necesariamente la mediana. Por lo tanto, la proposición 2 también es falsa. Y para la proposición número 3, podríamos ver un ejemplo más para ver si esta proposición es verdadera o falsa. Veamos el siguiente conjunto de datos. Tenemos los datos 4, 7, 9, 4, 9. A ver, si lo ordenamos, vamos a utilizar nuestro lapicito. Podríamos ordenarlo de menor a mayor, primero con el 4, luego con el 4, seguimos con el 7, continuamos con el 9 y cerramos con el 9. ¿Está bien? Entonces, en este conjunto de 5 datos,
vemos que hay dos números que se repiten en igualdad de cantidad, que viene a ser el 4. El 4 se repite dos veces y el 9 también se repite dos veces. Eso quiere decir que para este conjunto de datos, está bien, la moda se está repitiendo dos veces. O en todo caso, la moda, perdón, para ser más preciso, la moda aparece de dos maneras. La moda viene a ser o 4 o viene a ser 9. Puede haber dos modas, claro, y en ese caso se diría que este conjunto de datos presenta dos modas, por lo tanto es bimodal. Y la proposición 3 me dice, ¿puede haber más de una moda en un grupo de datos? Sí, como apareció en este caso. Por lo tanto, la tercera proposición tiene que ser verdadera. Y eso quiere decir entonces que la clave que tenemos que marcar en este caso viene a ser la clave C. Y esa es la respuesta que voy a colocar ahí. En el siguiente video justamente vamos a trabajar las otras actividades que nos faltan por terminar. Continuamos.